El significado de la justicia es a un notable grupo de hombres que llamamos profetas, más que a ningún otro, a quien la civilización occidental debe sus convicciones, primero, de que el futuro de cualquier pueblo depende, en gran medida, de la justicia de su orden social, y segundo, de que los individuos son responsables de las estructuras sociales de sus sociedades, así como también de sus tratos personales directos. Cuando hoy se habla de que alguien es un profeta o que dice profecías, pensamos en un adivino, en alguien que adivina el futuro, pero no era este el significado original de la palabra. Procedente del griego, el significado de profeta es alguien que habla por otro. Y este mismo sentido tiene el origen hebreo. Cuando Dios le ordenó a Moisés que exigiera al faraón la liberación de su pueblo y Moisés protestó diciendo que él no tenía facilidad de palabra, Dios dijo: a Aarón, tu hermano, será tu profeta. Éxodo capítulo 7 versículo 1. Si para los hebreos el significado genérico de la palabra profeta era uno que habla por autorización de otro, su sentido concreto como se usaba para referirse a un grupo dado de gente en el periodo bíblico era uno que habla por Dios. Un profeta se distinguía de otros hombres porque su mente, su habla y en ocasiones su cuerpo podían convertirse en un medio a través del cual Dios se expresaba acerca de las condiciones históricas inmediatas. El análisis del movimiento profético en Israel revela que fue un fenómeno con características diversas. Excluido Moisés, cuyo caso es único, el movimiento atravesó tres etapas en las que el poder divino se manifestó de diferente forma. En la primera etapa figuraban las asociaciones proféticas, sobre las que se ofrece una de las mejores descripciones en los capítulos 1 y 10 del primer libro de Samuel. En esta etapa la profecía era un fenómeno de grupo. Los profetas no se identificaban como individuos porque su talento no era de carácter individual. Viajaban en grupos, porque para ellos la profecía era un fenómeno que requería de un conjunto de gente especial. Los psicólogos de hoy lo considerarían una forma de éxtasis colectivo, autoinducido. Con la ayuda de la música y la danza, el grupo profético terminaba cayendo en un estado de frenesí en el que sus miembros perdían la conciencia en un mar colectivo de intoxicación divina. En esta etapa, la profecía no tenía una dimensión ética. Los profetas suponían que estaban poseídos por lo divino, solo porque la experiencia les proporcionaba un episodio de poder extático. La ética se introdujo en la segunda etapa, la de los profetas de tradición oral. Estos, que ya contaban como individuos, surgieron de los grupos lanzados como cohetes por la profecía viva y ágil. Conocemos sus nombres: Elías, Eliseo, Natán, Miqueas y Ahiyá, entre otros, pero no tiene libro en la Biblia porque fueron anteriores a la etapa de la escritura. El éxtasis también era importante en sus experiencias proféticas, así como el poder, dado que cuando la mano del Señor los tocaba, superaban en mucho la velocidad de los carros más rápidos y eran cogidos en los valles y lanzados por las cimas de las montañas. Pero había dos aspectos que eran diferentes. A que la base de estos profetas también era asociativa, podían recibir la visita divina y cuando estaban solos, y la palabra divina surgía en ellos con mayor claridad. No se limitaba a manifestarse como una simple emoción sobrecogedora, sino que la emoción encubría la voz de Dios demandando justicia. De los muchos episodios que contiene la Biblia sobre este aspecto, son dos los que mejor lo ilustran. Uno es el de Nabot, quien por negarse a ceder los viñedos a su familia al rey Ahab, fue falsamente acusado de blasfemia y subversión y apedreado. Y dado que la blasfemia se consideraba un pecado capital, sus propiedades pasaron a manos de la corona. Cuando las noticias sobre esta parodia llegaron a oídos de Elías, Dios se dirigió a él diciéndole: anda, baja al encuentro de Ahab. Dile: así dice el Señor, ¿has asesinado y encima robas? En el mismo lugar donde los perros han lamido la sangre de Nabot,
A ti también los perros te lamerán la sangre. Primera de Reyes, capítulo 21, del 18 al 19. Esta historia encierra un significado revolucionario para la historia humana, pues muestra cómo alguien sin posición oficial, como partido por un hombre agraviado, y denunció a un rey en su propia presencia por razones de injusticia. No existe en los anales de la historia un hecho similar. Elías no era sacerdote y no tenía autoridad oficial como para hacer un juicio tan terrible. Según la costumbre de la época, debió de haber sido muerto allí mismo por los guardaespaldas del rey, pero era tan evidente que hablaba por una autoridad ajena que el rey aceptó como justo su pronunciamiento. El otro episodio que guarda similitud con este es el ocurrido entre David y Betsabé. Desde la parte superior del tejado de su casa, David vio bañarse a Betsabé y la deseó. Pero había un obstáculo, ella era casada. Para la realeza de la época esta era una cuestión de escasa importancia, por lo que David se ocupó sencillamente de hacerse del marido. Urías fue trasladado al frente con instrucciones de que se le destinase al lugar donde más feroz fuera la lucha y no se le prestase apoyo para que pudieran matarlo. Todo sucedió tal como había sido planeado. De hecho, parecía una cosa rutinaria, pero el profeta Natán se enteró de todo. Al tener la sensación inmediata de que lo que David había hecho desgraciaba al Señor, desagradaba al Señor, se dirigió al rey que tenía poder absoluto sobre su vida y le dijo: así dice el Señor, Dios de Israel, has asesinado a Urías para casarte con su mujer. Pues bien, yo haré que tu propia casa nazca una desgracia, te arrebataré tus mujeres y ante tus ojos se las daré a otro, que se acostará con ellas a la luz del sol que nos alumbra. Tú lo hiciste a escondidas, yo lo haré ante todo Israel, en pleno día, por haber despreciado al Señor con lo que has hecho. El hijo que te ha nacido morirá. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 7, 9, 11 al 12 y 14. Lo sorprendente de estos dos relatos no es lo que hacen los reyes, que solo ejercen las prerrogativas universalmente aceptadas de la realeza en esos tiempos, sino el hecho revolucionario y sin precedentes de la forma en que los profetas desafiaron los actos reales. La tercera y culminante etapa del movimiento profético es la de los grandes profetas de tradición escrita, entre ellos Amós, Oseas, Miqueas, Jeremías e Isaías. Tampoco en esta etapa estaba ausente el éxtasis en la experiencia profética. Entre las epifanías más impresionantes que se han registrado se encuentran las de Ezequiel, capítulo 1 al 3, Jeremías capítulo 1 e Isaías capítulo 6. Este último profeta dice: vi al Señor, acto y el sexo. El énfasis en la ética continuó, pero hubo una novedad importante. Mientras que Natán o Elías percibían el desagrado de Dios ante actos individuales de fragante injusticia, Amós e Isaías pretendían la reprobación de Dios, de injusticias menos conspicuas, pero que no eran perpetradas por individuos en actos concretos, sino que se ocultaban en el entramado social mismo. Los profetas de tradición oral desafiaban a los individuos. Los de tradición escrita hacían frente a la corrupción en el orden social y a las instituciones opresoras. Estos profetas se encontraron con una época plagada de inquietudes, privilegios especiales e injusticias de los más flagrantes tipos. La riqueza estaba concentrada en las manos de unos pocos nobles, los pobres eran marcados como ganado y vendidos como esclavos, y los deudores eran intercambiados por un par de zapatos. Era un mundo en el que los amos castigaban a sus esclavos a placer, las mujeres estaban dominadas por los hombres y los niños, no deseados, eran abandonados en lugares solitarios para que muriesen. Como amenaza a la salud social contemporánea del cuerpo político, esta delincuencia moral era un factor importante en la vida política judía de entonces, pero había otro. El peligro interno tenía como contrapartida el peligro externo, porque encerrada entre los colosales imperios de Asiria y Babilonia al este, de Egipto al sur y de Fenicia y Siria al norte, Israel y Judá corrían el peligro de ser arrastrados.
En situaciones similares, los demás pueblos de la región supusieron que los resultados dependían de la fuerza relativas de los dioses nacionales involucrados, es decir, de un simple cálculo de poder en que las cuestiones de moralidad eran irrelevantes. Pero esta interpretación elimina de estas situaciones el elemento de oportunidad y por tanto de significado. Si las eventualidades están estrictamente determinadas por el poder, es poco lo que puede hacer un país pequeño. Pero los judíos, movidos por esa pasión inquebrantable, por el significado que ya hemos señalado, se resistían a esta interpretación. Aún cuando parecía imposible hacer otra cosa, se negaban a conceder que todo evento carecía de significado, en el sentido de que no permitiese dar una respuesta creativa que implicase una lección moral. Así lo que otras naciones hubieran considerado como una simple cuestión de poderío, ellos lo interpretaron como una advertencia de Dios en el sentido de que debía ordenar su vida nacional, o instauraban la justicia en todo su territorio o serían destruidos. Si se expresa de modo abstracto, el principio profético puede describirse como sigue. El requisito previo de la estabilidad política es la justicia social, porque está en la naturaleza de las cosas que la injusticia no perdure. Si se manifiesta de manera teológica puede ser. Los niveles que exige Dios son altos. La divinidad no tolerará para siempre la explotación, la corrupción y la mediocridad. Este principio no se contradice con lo que se dijo antes del amor de Yahvé. En general, los profetas se unen a los salmistas al hablar más del amor que de la justicia. Un rabino describió posteriormente la relación que existe entre los dos de la siguiente manera. Un rey que tenía varios vasos de vidrio vacíos dijo: si echo en ellos agua caliente se quebrarán, si les echo agua fría también se quebrarán. ¿Qué hizo entonces el rey? Mezcló agua caliente y fría, los echó en los vasos y no se quebraron. Lo mismo dijo el Santo Padre, alabado sea Él. Si creó el mundo solo sobre la base del atributo de la piedad, los pecados del mundo se multiplicarían muchas veces. Si lo creó sobre la base del arbitrio, de la justicia solamente, ¿cómo podrá perdurar el mundo? En consecuencia, lo crearé con los atributos de piedad y justicia, y ojalá perdure. Los profetas de Israel y Judá son uno de los grupos de individuos más asombrosos de toda la historia. En medio del desierto moral en que se encontraban, pronunciaron palabras que el mundo nunca ha podido olvidar. Amós era un simple pastor, pero no por ello un hombre de paja, sino un hombre con una misión, austero y duro como el desierto del cual procedía. Un hombre con la cabeza bien puesta y sus facultades alerta, que gritaba en el tosco mercadillo de Betel: que fluya como agua el derecho y la justicia como arroyo perenne. Oseas, Miqueas, Jeremías, ¿qué grupo forman? Los profetas eran de todas las clases sociales. Algunos eran refinados, otros eran tan simples y naturales como las colinas en que habían nacido. Algunos oían al Señor rugir como un león, otros escuchaban las palabras divinas, habladas con una especie de quietud como la que sucede a la tempestad. Pero todos tenían una cosa en común, la convicción de que todo ser humano, por la simple virtud de su humanidad, es hijo de Dios y en consecuencia posee derechos que hasta los reyes deben respetar. Los profetas se presentaron en el escenario histórico como una fuerza extraña, elemental y explosiva. Vivían en un mundo más vasto que el de sus compatriotas, un mundo en el que la pompa y la ceremonia, la riqueza y el esplendor no tenían valor alguno, donde los reyes parecían pequeños y donde la fuerza de los poderosos era nula en comparación con la pureza, la justicia y la piedad. Tal es así que cuando el hombre ha recurrido a la historia para encontrar aliento e inspiración en la eterna lucha por la justicia, los ha hallado en los resonantes pronunciamientos de los profetas más que en ninguna otra parte.